Hola María José, hola María Luisa, Alexis, hola, muy buenas. Estamos aquí pues para presentar un panel profesional porque el día 28 de febrero está previsto que celebremos un simposio sobre naturopatía basada en la evidencia, es decir, cómo investigamos naturopatía. Y como esto es bastante importante, que creo que es un paso adelante, que incluso a través de la Federación Mundial de Naturopatías también, en la última Asamblea General, también se aborda este tema y se impulsa lo que es la investigación naturopática, pero vamos, no es que sea una necesidad, es que hay que hacerlo sí o sí. Por lo tanto, ya tenemos el marco le llamamos naturopatía basada en la evidencia. Este nombre es muy importante porque es propio de nuestra profesión, es decir, no hay que imitar a otros ni hay que robarle los conceptos a otros. Tenemos un marco que se llama naturopatía basada en la evidencia. Y a partir de ahí, pues este simposio pues, tiene este objetivo. Hemos presentado una serie de temas relacionados con vías metabólicas muy concretas, para que cada uno elija la que quiera. Pero la idea de lo que vamos a hacer aquí es cómo se presenta. Vamos a hacer una ponencia científica siguiendo estándares internacionales, que es lo importante, porque esto hay unos estándares, tanto desde la búsqueda bibliográfica, cómo hay que citar, cuántos renglones tiene que tener, qué tipo de letra, todo. Está todo estandarizado a nivel internacional, porque después la mayoría de estas ponencias suelen pasar a artículos científicos también que se publican en revistas. Y como hay unos estándares, pues tenemos que adoptar y adaptarnos a estos estándares para que estemos dentro de la comunidad científica, que es el objetivo, ¿no? Así que, María José, cuando tú quieras. Pues la idea de este simposio es nada, pues alentar a los naturópatas a investigar. Y, y para eso tienen que saber investigar, saber cómo hacer revisiones rápidas y bueno, también si tienen un tema que ellos en consulta lo ven y pueden hacer Ujú. una investigación sobre el tema, pues también saber cómo presentarlos. Igual la idea también de este simposio era esa, si alguien tenía una investigación, pues puede hacer un póster, puede hacer una presentación, un comunicado, pero sobre todo que los naturópatas aprendan a utilizar la herramienta de investigación, las herramientas de investigación y, y así pues que seamos naturópatas que investigamos y que podamos presentar todo el trabajo que hacemos. Y eso es importante, tener el marco. Entonces vamos a empezar compartiendo un gráfico, creo que lo hemos hablado muchas veces, cuáles son primero los niveles de evidencia, que es lo más importante, es decir, porque cualquier, diríamos, ponencia, cualquier artículo, después tiene unos estándares para catalogar lo que tiene más evidencia, menos evidencia, evidencia uno, evidencia 2, evidencia 3 o evidencia 4. Después se clasifican, ¿no? Hay varios artículos, que podéis verlo también, Naturopatía Digital, que pone la evidencia. Este artículo tiene evidencia 2 o evidencia 3, quiere decir que tiene un gran soporte y muchas investigaciones. Así que vamos a compartir cómo es la pirámide clásica, que es lo que tiene más evidencia y lo que tiene menos evidencia. Evidentemente, a la hora de nosotros plantear una investigación y una ponencia con un soporte de evidencia científica. Voy a compartir, que esto creo que lo hemos visto ya también más de una vez, ¿no, María José? Creo que sí. Es decir, cómo es la jerarquía de evidencia, cuál es la que tiene más y la que tiene menos. ¿Y esto por qué es importante? ¿Se ve? ¿Se ve ahora que sí? ¿Se ve ahora? Ahora Ahora sí. sí. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces vemos algunos, sobre todo en las redes sociales, que dice, hay un artículo que dice, ¿la habéis escuchado? Sí. La Universidad tal de Stanford, no sé qué, no sé cuánto, dice que. No, bueno, eso no, vamos, eso científicamente después hay que trasladarlo al nivel de evidencia, ¿no? Y eso lo vemos en las redes todos los días. Hay una investigación, un estudio que dice tal tema, el profesor tal o investigador tal de la universidad tal ha dicho que el ajo no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, ha dicho que la cúrcuma. Hemos escuchado esas leyendas alguna vez, que sí, Sí. Muchísimo. miles de veces. Bueno, pues está la pirámide. ¿Qué es lo que tiene más evidencia? Pues los metaanálisis y revisiones sistemáticas. Cuando veamos una investigación en un artículo que ponga metaanálisis, pues evidentemente tiene mucho más evidencia que los otros. ¿Eh? Esto, María José, lo hemos comentado un montón de veces también, y cuando aparece un artículo nos referimos, aquí pone revisión sistemática y metaanálisis, son los que tienen más evidencia, evidentemente.
Pero las investigaciones después, como llegan al final, en la discusión o conclusión pone que son abiertas. Es decir, que eso no está nunca cerrado. Es decir, hemos descubierto tal que haciendo esto sucede esto. Muy bien. Pero es que mañana puede suceder otra cosa también, que sí. Por lo tanto, Mm. cuidado con eso se llama generalizaciones empíricas. Hay un artículo que dice que la energía, no sé cuánto, tranquilo. Vamos a ver dónde lo clasificamos. El segundo son ensayos aleatorios controlados, los famosos ECA, que todos conocemos, que también lo pone la investigación. ¿Qué tipo de estudio es? Pone estudios o ensayos aleatorios controlados, randomizados, es decir, tiene muchos nombres. Bueno, pues esto está en el segundo nivel de evidencia. Por tanto, hay que tomarlo a veces, como decimos, con pinzas. A veces hay tres estudios que dicen, pero es que hay tres nada más. Y además son aleatorios, son ECA, con lo que eso implica. ¿De acuerdo? En tercer lugar, tenemos los estudios de cohortes también, que también lo tiene que decir la investigación. Hay que leerla muy bien y poner estudio de cohortes. Como están todas en inglés, el Astra lo pone también. Pues está en la tercera categoría. En la cuarta tenemos los estudios de casos y controles. Hay una revista exclusiva en estudios de casos nada más. Pero que tengan un caso que es, pues bueno, pues una vez llego a mi consulta, digo esto, observo, observo, pues, lo escribo siguiendo estándares internacionales, lo publico también. Bueno, pero fijaros que está ya en la categoría 4 un estudio de casos, ¿eh? Que prácticamente evidencia poquito. Y después están los estudios transversales, que también lo pone la investigación, tipo de estudio, estudio transversal. ¿No? En quinto lugar y en último, evidentemente, la opinión de expertos. Hemos escuchado más de una vez, ¿los expertos opinan? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí. Bueno, no tiene validez ninguna, es decir, prácticamente no se lo cree nadie. No tiene validez ninguna. Los expertos dicen, se ha reunido un comité de expertos y ha dicho que, pero no tiene eso ninguna evidencia científica. Y las editoriales, pues, evidentemente es una opinión muchas veces. Por lo tanto, la opinión de experto quedaría en la base de la pirámide. María Luisa, ¿qué opinas de la opinión de expertos? Que hemos escuchado muchas veces. Que creo que todo el mundo opina sin tener conocimiento. Efectivamente, por lo tanto, en la pirámide lo que más tiene cuando veamos un estudio, evidentemente las ponencias y los escritos que hagamos redactados tienen que tener, ponerlo. Mire usted, esto es un metaanálisis. Bueno, un metaanálisis tiene unas características concretas. Los informes sistemáticos, revisiones, tienen también una estructura concreta. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí después eso se clasifica nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En el plano práctico, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si veis naturopatía digital, que hay muchos artículos al respecto, pone recomendación. Una vez tenemos la evidencia, viene la recomendación. ¿Esto que tiene evidencia 3? Pues lo recomendamos según esto, esto, esto. O sea que eso está estandarizado. ¿De acuerdo? Cuando alguien dice recomendamos, por ejemplo, X, la planta X. Bien. ¿Qué recomendación hacemos? Tipo uno, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Según las evidencias que tenga. Pues entonces clasificamos y decimos, pues tiene esta recomendación. Bueno, es decir, como vemos, está todo siguiendo los estándares internacionales y como naturópatas tenemos que estar en este marco también, que sí. Claro, porque lo importante es, claro, todas las investigaciones están hechas en un marco científico y después lo tenemos que intentar llevar a nuestro marco. Y Efectivamente, después de ahí se traslada directamente al marco conceptual de la naturopatía y a la naturopatía basada en la evidencia, que después vemos algún ejemplo de cómo se hace un estudio científico y después se hace según el marco conceptual de la naturopatía y concretamente la naturopatía basada en la evidencia. Veremos un ejemplo cómo se hace, ¿no? Pero siguiendo en el simposio, podemos presentar, aparte de la ponencia, por ejemplo, si alguien tiene algún tipo de caso concreto, también lo puede presentarlo también. Incluso en los congresos también se presentan reseñas de libros. Si hay algún libro sobre alguna investigación, un tema muy concreto, muy especializado, también eso formaría parte del simposio. ¿No? Sí. Sí, yo he hecho aquí un cuadradito que si queréis lo compartimos para que veas que un simposio no consiste en la típica ponencia de voy a soltar aquí, ¿entiendes? Sino que podemos presentar comunicaciones, pósteres, bueno, yo he hecho aquí una pequeña clasificación, está por aquí, es una guía, ¿no? Aquí está. Más o menos, ¿se ve la guía o no? aún no. No, está en la No. pirámide todavía, Manuel. Ah, todavía la pirámide. Bueno, pues entonces nos vamos aquí.
Y le hemos puesto un eslogan ya. Yo voy a proponer un eslogan para el simposio, María José, si te parece bien, ¿no? Claro, Vamos a proponer un eslogan, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre un eslogan que podría decir, ¿se ve ahora? Todavía no, ¿no? Ahora se ve, ¿no? claro. Ahora sí. Revisión rápida. Sí. Aquí está el simposio de naturopatía basada en la evidencia. A mí se me ha ocurrido este lema, a ver qué os parece. Mm, muy bien. Es una propuesta y una opinión. Dice, oye, si este eslogan gusta, pues seguimos adelante. Desde la evidencia a la praxis, consolidando el diálogo científico de la naturopatía. Bueno, está bien, ¿no? Sí, a mí me gusta. Bueno, Sí, pues, porque a mí me gusta porque tiene peso. ¿qué? ¿Te gusta Tiene también? peso. Bueno, si nos gusta lo dejamos aquí, ¿no? Aquí va dirigido el contexto, que lo ya tenemos en el documento que hemos presentado en María José Borrado, que ya se va a poner también en la web, con toda la guía completa, que es la naturopatía basada en la evidencia, un documento que ya está también en la página. Entonces, evidentemente el contexto, estamos en un momento ahora mismo crucial, después de la Asamblea Mundial de la Federación. Pues evidentemente ya la investigación es fundamental para que la naturopatía quede consolidada como disciplina científica autónoma. Esto le hemos dado mucha incidencia en ciencia naturopática. Es una disciplina científica de carácter autónomo. No es una especialidad ni una rama de, ¿a que no? Ya, Por lo tanto, lo que buscamos en el simposio es que un foro de referencia presentando discusiones, validación de investigación y de alta calidad. Esto lo he puesto también para ponerle énfasis también al simposio, ¿eh? Vamos a insistir mucho en este tema, ¿eh? Que sean presentaciones de la mayor alta calidad que evidentemente cada uno pueda, pero vamos a exigir estándares altos, ¿vale? Que es importante. Y tenemos que posicionar la naturopatía basada en la evidencia como el eje central del desarrollo profesional y el diálogo con otras ciencias de la salud, porque evidentemente como estamos dentro de la ciencia de la salud tenemos que dialogar con todas las demás. Por lo tanto, este simposio iría en esta línea. ¿Eh? Y para elaborarlo, primero lo que hacemos siempre es la pregunta, es decir, ¿qué es lo que quiero hacer con esta presentación? ¿De acuerdo? Que es la pregunta clave de investigación. ¿Qué Aquí está lo clásico, está puesto en la guía. En la guía está puesto el pico, pecó y también naturopatía. Hicimos un programa, María José, ¿te acuerdas? Definiendo que había otras formas de enfocarlo. No solamente era el pico clásico, ¿no? Pero claro. en la guía, que está, se va a colgar en la página web, sí viene el pico clásico. Bueno, por pico o el peco, en naturopatía hablamos de ello, pues esto diríamos es la pregunta que hay que formularnos. Es decir, oye, ¿qué pregunta me hago yo que después quiero desarrollarla y explicarla? Pues esta pregunta, pues, se va a basar en el sistema que llamamos PICO, población, intervención. Sí, ¿a qué saludante o problema de salud se dirige? Es la primera pregunta, ¿no? ¿No? Lo que yo voy a investigar, porque después tiene que pasar a la parte práctica, se llama la praxeología naturopática. Y dice, bueno, primera pregunta, ¿a qué saludante o problema de salud se dirige lo que yo quiero hacer? Si ahora hay que elegir, por ejemplo, por ejemplo, María José, tú ibas a elegir una, que elegiste también, ¿no? Una de los senderos, de los metabolitos, ¿no? Sí, Pues la pregunta sería eso, ¿a qué salud o problema de salud se dirige? En principio dijimos que eran procesos cancerígenos, que sí. sí, Después cuando diríamos ya la pregunta, la segunda sería intervención. ¿Cuál es la intervención naturopática o la exposición a evaluar? Que la parte práctica ya decía, ahora después, bueno, esto después la intervención naturopática, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, en un programa de suplementación con magnesio, protocolo de fitología con cúrcuma, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que plantearme en la intervención naturopática qué validación tiene el problema que yo me he planteado, que he visto en mi consulta. ¿De acuerdo? Aunque la palabra problema a mí no me gusta, es una palabra que problema suena a problemas emocionales también, que sí. Tengo un problema con mi pareja, tengo un problema del trabajo, que sí. ¿Qué problema soluciones, Manuel? También, pero vamos, ¿cuál sería la palabra correcta? La Yo no palabra sé qué correcta sería sería problema. obstáculo epistemológico, ¿de acuerdo? Porque el problema suena a problemas con el trabajo, con la pareja, que sí. ¿Eh? O problemas del colegio, o problemas con los niños. Entonces, el problema es un término tan ambiguo que yo, por ejemplo, en ciencia nunca lo he entendido, pero vamos, lo pongo porque es lo que se habla. Pero stricto sensu sería obstáculo epistemológico, ¿de acuerdo?
Claro. Y ahora que tengo un obstáculo epistemológico, pues evidentemente ahora voy a buscar, pero siempre buscando la praxeología naturopática. Si yo después la práctica, ¿cómo llevo yo este día a la práctica? ¿De acuerdo? Después Entonces importante, tendríamos, cuando ya has elegido el problema o la vía metabólica que quieres estudiar, después lo que tenemos que elegir es la intervención. efectivamente, Porque después, ¿cómo se plasma eso en la praxeología naturopática? Si en la práctica, si yo tengo la idea, ya tengo la idea, he hecho la investigación, estudio bibliográfico, ahora vemos el tema, bueno, ahora tengo que ver en la práctica, en la praxeología naturopática, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, ¿Y si cómo lo puedes, digamos, integrar tú en tu terapia o en lo que hagas? bueno, pues si quieres, me salto esto, como evidentemente a mí el tema lineal no me gusta, pues me lo salto la clase, ¿vale? Y nos vamos a otro sitio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Clásico que está en vía de compartir. Mira, mira cómo se plasmaría, por ejemplo, un tema concreto. Voy a coger una nada más que se haya publicado hoy y un tema concreto, como bien dice María Luisa, un tema concreto, interesante y cómo se plasma, es decir, cómo se hace una investigación. Y vamos a coger, por ejemplo, ¿qué os parece? Un estudio, por ejemplo, que hable de, por ejemplo, tengo aquí alguno, ¿eh? De la coherencia. ¿Habéis leído los artículos sobre la coherencia? Impresionante, ¿no? El la sentido, coherencia. sí, el sentido de coherencia en naturopatía que es fundamental, ¿no? Y entonces, Yo creo que la coherencia es en general. hombre, por Porque eso el poquita sentido de coherencia hay coherencia en el mundo últimamente. es clave y fundamental. Entonces, por ejemplo, hay también artículos sobre naturopatía basada en la evidencia. Bueno, hay temas muy interesantes, pero la pregunta que hacía María Luisa es muy concreta, es decir, ¿cómo yo traslado lo que tengo yo aquí? ¿Cómo soy capaz de trasladarlo a mi consulta, a diaria? Esa es la clave de un simposio que después hay que pasarlo a la práctica, si no al final nos No vale quedamos para nada. simplemente en que esto es así, muy bien, pero yo ahora como yo en mi consulta diaria, en mi práctica, soy capaz de llevarlo. Esa es la clave, ¿no? Estaba mirando uno que fuera sencillo. Aquí hay un análisis también un montón de artículos, un poquito incluso hasta los verbos que hay que utilizar, que eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, mira, esto por ejemplo supongamos un estudio sobre el tema de microbiota intestinal y diabetes tipo 2, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla bueno, para no ver más ejemplos ahí de plantas y todo, pero este es un clásico, ¿de acuerdo? ¿Ven? Que si alguien quiere hacer un estudio sobre este tema, ¿cómo trasladarlo después a la práctica? Comparto pantalla y vemos el tema, un estudio sobre la microbiota intestinal, que es muy interesante, y cómo lo llevamos después a nuestra consulta. ¿Se ve ahora? Sí, se ve, sí. Está abriendo. Ahora. Ahora. Área de conocimiento, esto es una naturopatía descriptiva, no es un módulo concreto. Ponemos siempre el estudio de referencia, porque podemos coger un estudio también nada más, cuidado. Se llama estudio de un solo caso. Luego un estudio, tengo que poner la referencia. Oye, pues la ponemos en inglés y después se traduce a español. Después el contexto es fundamental. ¿Eh? Contexto naturopático del componente. ¿Eh? El campo se encarga de identificar y describir, comprender los factores subyacentes y los patrones de desequilibrio funcionales. La catástasis que conduce a la pérdida de salud crónica. Y aquí ya entra ya, eso diríamos lo que se llama el contexto. Cuando hacemos una ponencia que hay que hacerla y después pasar una investigación, lo primero que se pone es la introducción. Es decir, ¿cómo está actualmente el contexto? De lo que yo voy a investigar, por ejemplo, la línea de Metor, por ejemplo, tengo que ver, por ejemplo, el contexto, porque voy a investigar lo que es lo que hay y sobre todo las lagunas que puede haber que no se han investigado todavía, ¿no? ¿De acuerdo? El terreno vital y la microbiota, ahora empiezo ya a describir lo que es desde la perspectiva naturopática, naturopatía basada en la evidencia, el intestino no es solo un órgano de digestión, sino el centro del terreno vital, lo vamos describiendo, la higiene intestinal y después el objetivo de estudio desde la naturopatía basada en la evidencia. Esto propone una base científica para confirmar si el estado de disbiosis, patrón de alteración bacteriana, es una característica distintiva en adultos con diabetes mellitus tipo 2. Buena pregunta, ¿no? Hay que dar la base científica, pues entonces vamos, hacemos el estudio, ¿eh? ¿Eh? El objetivo aquí está, implicaciones para la naturopatía, el estudio utilizado técnica avanzada de PCR, se explica el tema, reducción de los filos protectores, ahora viene la descripción de la investigación. Os la describo
Y después voy a ir dando punto por punto las implicaciones de la naturopatía basada en la evidencia. Miquito incluye muchos genes, bueno, son estudios alucinantes, ¿no? Por poner un ejemplo. Aumento de proporción inflamatoria disbiótica, ¿eh? Se va describiendo implicaciones que tiene la naturopatía basada en la evidencia y sacamos las conclusiones y después vamos a la práctica. Bueno, yo después, vale, yo tengo he hecho el estudio, lo llama el esquema de la investigación, después veo las implicaciones que tiene para la naturopatía basada en la evidencia, que es el soporte. Ahora viene la práctica. Aquí está. Relevancia en la praxeología, aquí está. Bien. Vamos a ir aplicando alimentación, trofología, ¿qué es lo que hacemos? Es lo que decía María Luisa, yo capaz de dar la práctica porque esa investigación es muy interesante, que sí. Y le da base científica, pues enfoque probiótico fibra, énfasis en la ingesta y viene aquí la parte práctica. ¿La ve María Luisa, no? Sí, Llega la práctica, restricción de azúcar y procesado, tecnología naturopática, PVM, suplementación, probiótico y prebiótico. Y aquí llevamos, ¿eh? Sobre todo incidiendo en el género, en la clase Clostridia o Bifidobacterium o Lactobacillus, se especifica en la investigación. Apoyo a la barrera o su nutriente, por ejemplo, la glutamina, fundamental para la estabilidad de la mucosa intestinal y evitar lo que se llama intestino permeable. ¿Eh? Fundamental la glutamina, para que la permeabilidad intestinal, pues estabilizarla, que es fundamental. ¿De acuerdo? Y ya en el programa personal de salud, fundamental, es un resumen que hacemos, pues evidentemente. Aquí está. ¿El objetivo cuál es? Pues Naturópata integra la gestión del microbioma en el programa personal de salud, del saludante con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2, no enfocándose exclusivamente en la restricción calórica, los carbohidratos, ¿veis cómo trabajamos, no? Sino que vamos a restaurar toda la flora porque hay una relación entre la disbiosis, según el estudio, y la diabetes. Ahora, si en otro marco conceptual, ¿a qué se hubiera limitado? a los carbohidratos. Carbohidratos, de si bien usted, cuando toma usted carbohidratos, ni fruta, ni arroz, ni esto, ni lo otro. Y si la cosa va un poquito, pues toma usted el comprimido de fármaco que hay que tomarlo y punto. Metformina y si la cosa va mal, pues insulina, ¿no? Sí. Es el protocolo. Bueno, todo lo vemos en consulta. Metformina, todo el mundo, que sí. Y restricción calórica, no como esto, no como lo otro, azúcar y todo el tema. Bueno. ¿Ve cómo? Entonces, nosotros vemos la investigación y la pasamos al marco conceptual de la naturopatía, que es sistémico, relacional, como hemos hablado, y no buscamos la causa de. Entonces, al ponerlo en el marco, vemos que hay una relación con el intestino. Por lo tanto, es fundamental estabilizar el metabolismo y la práctica del intestino es clave, que sí. Hombre, tanto. Pero el intestino elimina lo que el hígado procesa también, que sí. Y el riñón elimina también los líquidos que procesa, por lo tanto estabilizamos el metabolismo y ponemos énfasis en el intestino. Oye, ¿y eso de dónde lo habéis sacado? No está, hay un estudio que le da soporte a la práctica que estamos haciendo. Y como le da un soporte, evidentemente aquí está, pero es que nada más que hay una, bueno, si quieres le pongo 40 o 50 o 200, hay un montón de ellas. ¿Ve? Se puede hacer un estudio nada más, no hace falta que recojamos mucho. ¿Ve cómo se hace, María Luisa? Explicamos la investigación, qué consiste. La naturopatía basada en la evidencia, cómo la vamos, qué implicación tiene, y después pasamos a la práctica profesional. Y después concluimos que el estudio del Arsen del año 2010 proporciona una base científica, evidencia científica, confirmando la existencia de un patrón de disbiosis específico e independiente del índice de masa corporal en diabetes tipo 2. Bien. Por lo tanto, esto refuerza el enfoque naturopático en el eje intestino-metabolismo. ¿Lo ven, no? Es lo que decimos siempre. Ya don Manuel de Saeta, años A, años 30, en sus famosos dos libros, entre ellos uno de iridología, decía, todos los problemas están en el intestino, que se ven herir perfectamente. Y después ya, bueno, yo estudiaba en aquella época, en los años 80, pues el lenguaje no era tan científico, nos decían que el intestino era la estercolera, que no la Y ahora dicen que es el segundo cerebro. Bueno, de la estercolera al segundo cerebro, pero también tiene mucho más. Porque al final, si, como estamos hablando antes de entrar, si pensamos con el intestino, fijar las cosas que hacemos, sí. ¿No? Por lo tanto, después ya, oye, le damos un fundamento. Aquí está. ¿De acuerdo? Que es independiente de lo clásico, usted es diabético que tomaba mucho azúcar, mucho dulce, que sí.
¿no? correcto. Entonces, como una investigación, le damos un soporte científico, como vamos al marco conceptual, a la naturopatía basada en la evidencia, lo pasamos a la praxeología y dice, oye, pues es verdad, porque tenemos un marco conceptual relacionado, pues intestino, hígado, riñón, que sí. Quien viene a Que la consulta es sobre una todo le das persona. otra visión, sobre todo le das a la persona que está confiando en ti o que acudió a ti, le das otra visión de cómo poder solucionar no el problema, Claro, sino las dificultades que está teniendo últimamente su organismo, claro. de cómo poder abordarlo de una forma más natural, que Claro, yéndote a los fármacos, obviamente. efectivamente. Y después lo importante es que la persona participa en el proceso, que es importante, lo que aprende y dice, ah, pues yo no sabía que el intestino, a ver, pues tengo estreñimiento también, porque cuando evaluamos en consulta, evaluamos los órganos diana, el muntorio, es decir, cómo metaboliza y cómo elimina. Eso es lo primero que preguntamos en consulta. Una vez que esté, estabilizamos el metabolismo. Está ya estabilizado, ahora regeneramos el metabolismo. Y ese es el procedimiento se llama principio de Kuhne. Y es mantener el sistema. Por lo tanto, la investigación iría en esta línea. ¿Has visto cómo es? Busco una investigación concreta y hago el estudio. Primer paso. En la introducción, segundo, ¿en qué consiste esta investigación? Pues mira, hace esto, hace aquello, se estructura bien. Tercer paso, ¿qué implicación tiene esto en la naturopatía basada en la evidencia? Lo paso al marco conceptual. Pues tiene y después la praxeología, ¿cómo lo aplico? Pues mira, pues más estabilidad de permeabilidad de intestino, glutamina, simbióticos, tenemos ya las herramientas para empezar. Es una forma de trabajar interesante, ¿no? Ventaja, que tiene un soporte científico. No quiere saber, ¿se había inventado usted esto de que la diabetes, la causa? No, mire usted, no está hablando de que la causa de la diabetes está en el intestino, que no. No estamos hablando de eso, compañeros. Esto de causa es un perjuicio aristotélico tomista del siglo XIV. Estamos en el siglo XXI. Nosotros estamos hablando de que hay una relación entre el intestino, proceso digestivo, proceso de eliminación, es lo que estamos diciendo. Sí, Y que hay un estudio científico que relaciona el intestino con la diabetes. Hay uno. Si usted quiere más, pues le presento más y no hay problema ninguno. Pero viene a nuestra consulta, estabilizamos el metabolismo, vemos las variables y dice, oye, que esto ha bajado. Además, se me ha quitado el estreñimiento, además no tengo gases, además estoy mejor y además, joder, pues si además duermo mejor también, pues estupendo, ¿no? No, no. Que ese es el objetivo, ¿no? Que duerma bien, que se levante con energía y que tenga vitalidad, y que elimine todos los días. Bueno, pues se consigue. ¿Veis cómo lo hacemos? Este es un sí, ejemplo de estudio, pero siguiendo con lo que estábamos comentando, al hilo por eso me lo he saltado, porque a mí también me salto de esto cuando uno me critica y se queda mucho salto, de bueno, es que me gusta, ¿no? Y bueno, pues visto ya esta parte, la importancia que tiene, ¿eh? Después comparación, ¿con qué se compara? Pues evidentemente, oye, ¿con qué vamos a compararlo? Por ejemplo, supongamos, estudio que hemos hecho otra vez, ¿te acuerdas, María José, sobre la resistencia a los antibióticos? ¿Te acuerdas? Entonces cogíamos el aceite esencial y vamos a compararlo con qué, pues con el antibiótico, ¿te acuerdas? ¿Y sabes qué pasa? Pues mira, unos lo potenciaban, otros decían se puede hacer solo sin problema ninguno, y otros se potenciaban unos a otros y explicados científicamente. Por lo tanto, después, el objetivo de la C de Pico es compararlo. ¿Con qué vamos a compararlo? Usted, pues, con lo clásico. ¿No? Con el xenobiótico, si hay interacciones, no hay interacciones, cómo actuaría, ¿de acuerdo? Y después, ¿qué se va a medir? Por ejemplo, lo que hablamos antes de diabetes tipo 2, ¿qué va a medir usted? Por las variables, la hemoglobina glicosilada, si viene, el nivel de glucosa y además vamos a analizar también colesterol, vemos todas las variables. Antes de la consulta están las variables cuantitativas. Pasado mes o los 40 días, el tiempo que procedamos, comparamos las analíticas y dice, oye, pues esto ha cambiado, claro. Y cualitativamente también cambia, se encuentra mejor, digestiones mejores, más vitalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué vamos a medir? Yo en el estudio ese, por ejemplo, que hemos presentado antes, ¿que voy a medir? Pues evidentemente lo clásico, hemoglobina glicosilada, glucosa y a lo mejor algunas variables que podamos incorporar, ¿de acuerdo? El tema ese, por ejemplo, si tú vas a hacer, Mario, hacer esa ponencia y yo de la línea de Metor, posiblemente, como hay que acotar, pues tenemos que tener alguna variable cuantitativa para comparar después, ¿a que sí? claro. Y Mm. medirla. Dice, pero usted antes estaba así y ahora hacemos estudios estadísticos. Si hacemos un estudio poblacional, pues hay que hacer estadísticas. Si es un solo caso, no hay problema ninguno. Medimos y comparamos. Antes estaba así
y después de hacer este programa con esto, está de esta manera, ¿no? Por eso hay que comparar, ¿de acuerdo? Y después los resultados que se van a medir. Hay que estadística pura, como digo, ¿eh? Si no, analítica. Y pues podemos hacer los estudios. Pues en un mes, ¿no? Tal, la curva estaba aquí y hacemos lo que queramos. ¿De acuerdo? Y después no olvidar el aspecto cualitativo también. El cualitativo va de cómo duerme, vitalidad, nivel de estrés, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? El sueño. Y si también le vamos a recomendar un marcador más tipo proteína C reactiva, eso ya nosotros vamos decidiendo que otras variables incluimos en la analítica. Si nos dejan algunos, otros si nos dejan el problema, si no en plan privado, no mandamos en el problema ninguno. Si hay algún problema, pues que nos traiga el estándar anterior y lo comparamos exactamente igual. Cómo estaba hace un mes y cómo está un mes después. Punto. No es complicado que no. No, Y así tal el, cual y- lo ves tú, ¿no? y el tiempo, pero el mes, 40 días, ¿cuántos días vamos a hacer la analítica? Bueno, si me la hago mañana, digo, no, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poco a la Espera analítica. una niña, ¿no? Que haga algo de efecto, Pero algo. por lo menos espere usted un mes o 40 días, o sea, la que usted acaba de hacerse, ¿no? Claro, pero eso sí es si tú estás realizando la investigación en consulta, que tienes esos datos, puedes obtener esos datos. Claro, hombre, es que lo que hablamos el otro día también, María José, que nosotros por circunstancias, por lo menos aquí no tenemos acceso a un laboratorio ni tampoco acceso a una clínica, un hospital que podamos hacer estudios, ¿a que no? No, Lo único que No. hacemos son los estudios, esto que hacemos, tú llegas a tu consulta, a ver, ¿qué traemos? Mire usted, vamos a detectar temas, aquí están las pruebas analíticas, diagnóstico médico y tratamiento, que es lo que normalmente lo pedimos al empezar en la consulta. ¿Qué traemos? Mire usted, pues me han diagnosticado enfermedades, linfoma, no Hodgkin. Vaya. Y aquí están las pruebas que me han hecho, analítica, toda la historia, la proteína clásica que está aumentada y este es el tratamiento. Bueno, una vez que ya lo tengo, empezamos el programa. Revisión bibliográfica. También estoy bien informado, no tengo problema ninguno. Linfoma no Hodgkin. Pongo variables que inciden en el sistema. Pues mira, hay 20 variables. Y vamos a ver los nodos que se llaman y los bucles. Oye, ¿por cuál empezamos? Técnica del cuclillo, del que ofrezca menos resistencia. ¿Entiendes? Empezamos, pasado el mes o 2 meses, pues decimos, hágase otra vez la misma prueba que se hizo antes y comparemos los marcadores y ya está. Bueno, esto en consulta, ahora que dice, oye, mañana nos dejan que estemos en el hospital X y que podemos estar en la sala, por ejemplo, de oncología o la que haya por allí y podemos hacer un estudio con 10 personas. Ah, estupendo, pues no hay problema. Venga, analiza esto, vete para acá, ponle esto, ponle aquello y vamos a hacer esto. Tienes 10 personas trabajando contigo, qué sé. porque eso no es viable todavía. No, el último vez que lo intentamos fue en Andalucía, una reunión, años A. Dentro del servicio andaluz de aquella época, y dentro del debate, pues, le comenté esta idea y digo, hombre, en principio nos gustaría tener acceso a alguno de ellos a hacer estos estudios que usted dice que no hay base científica, pues usted está aquí, lo probamos y vemos la base científica que hay, ¿no? Y me dice, yo es que cuestiono la base científica de la naturopatía. Y voy a decir algo, pero no voy a decirlo porque lo estamos grabando, lo que yo le dije, lo que yo cuestionaba. Pero María Luisa no nos dejó. Y yo cuestionaba, digo, pues dejan ustedes y comprobamos el antes y el después, vemos resultados. Si no funciona, ¿de acuerdo? Como va a haber, evidentemente, analítica y control, no va a haber ningún problema de que haya una incidencia, ¿no? ¿O no? Es que incluso muchas veces, Manuel, teniendo incluso los datos médicos que te mandan Sí, la sí, gente que tu consulta, tú dices, esto es inviable. Esto, tú ves una radiografía o ves una cosa esa y tú ves el cuerpo de esa persona y hay veces que la persona primeramente ha entendido lo que no debería de entender. efectivamente. Segundo, después que te está mintiendo a la cara descaradamente. También, Y tú le dices, mire usted, para milagro, a los de Lourdes. efectivamente. Y la magia al circo, como decimos. Claro, porque si encima que te viene mintiendo, porque una de las cosas que tenemos que conseguir es involucrar a la persona en su, Efectivamente, esa es la clave. Esa es la no en clave. su comunicación, sino en su regeneración de todo. Y te Claro, tienes que involucrar en todo, en tanto en alimentación como en el todo, moverte, como en todo, porque todo. para nada vale que tú hagas algo si después la otra persona no hace nada. Claro, esperando el milagro, como tú dices, o la magia. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que eso lo estudiamos en tercera naturopatía, digo, porque algunos hacen por ahí cositas raras, ¿no? En tercera naturopatía se estudia analítica.
cómo se interpreta una analítica desde el punto de vista sistémico del marco conceptual de la naturopatía. Y vamos a encontrar desde falsos positivos y falsos negativos también, porque influyen muchas variables, ¿de acuerdo? Sí. Y las interacciones son tremendas entre fármacos, plantas que damos, y después las analíticas pueden salir o falsos positivos o falsos negativos. Pero es un naturópata bien formado, sabe cuándo es un positivo y negativo, que sí. Hace cuatro preguntas y ya sabe ya que está dando un falso negativo. Digo positivo, ¿no? Y nos voy a comentar un montón de ellos que eso se ve en consulta, pero estamos preparados para eso estudiamos, ¿a que sí? Para saber cuando venga una analítica o veamos una prueba, por dónde vamos a tirar. Y si no hace, dice, pues mira, te hace falta otra más porque aquí no está este y hay que tenerlo más claro. Pues recomendamos otra también y punto, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene un ejemplo de PSI o PICOT con PICOT. Por ejemplo, ¿eh? O sea, aquí cogemos, por ejemplo, un cuestionario cualitativo, no cuantitativo. Si es fatiga crónica, le ponemos, por ejemplo, aislamos coenzima Q10, comparamos con lo que están haciendo y cogemos un cuestionario para medir cualitativamente niveles de energía. Podemos nosotros inventarnos uno clásico para andar por casa. Oye, de 0 a 10, ¿cuánto se clasifica usted de energía vital? Antes de empezar. Y cuando vuelva a la revisión, de 0 a 10, ¿cómo estamos? Y dice, pues estoy ahora en 8. Bueno, pero hay un cuestionario que el MFI, este es un clásico, ¿eh? Que se puede acceder, está en internet, podéis cogerlo y le hacéis las preguntas oportunas. Entonces mejora eso. Oye, los niveles de energía han aumentado un montón. Y solamente hemos introducido una, aparte de la alimentación, coenzima Q10 nada más. No hemos introducido pues, otras variables, otros suplementos, ¿no? Entonces lo que hacemos es comparar y medimos y decimos, mira, pues una medición cualitativa. ¿Queremos cuantitativa? Pues analítica al canto y punto. Ya. ¿Ve cómo es el tema? Y después los tipos de ponencia, pues lo que hemos dicho, o sea, una investigación original, que esto es complicado. No, no, María José, esto es complicado, que tengamos una investigación original, estamos ya en un laboratorio, bien hecho, que vayamos a un sitio, doble ciego, bueno, pero esto es lo ideal, ¿no? ¿De acuerdo? Todo sigue lo mismo, introducción, método, resultado, discusión, conclusión, pero también podemos una revisión sistemática, que era el objetivo de lo que íbamos a hablar, por lo menos plantearlo, que es una revisión sistemática. Bueno, la que hemos visto. Está la sistemática y la rápida. Ahora veremos las características de la revisión rápida, ¿cómo es? Pues bueno, podemos empezar por esta. Del arte un rigor siguiendo guías Prisma, por ejemplo, que son estándares internacionales para hacer revisiones sistemáticas. Aquí están cómo se hace y aquí está la revisión rápida. ¿Ven? No es sistemática y sirve, ¿de acuerdo? Tiene límite, evidentemente, porque lo hacemos rápido para obtener respuestas en poco tiempo. ¿Eh? Y eso, por ejemplo, a nivel político es lo que más se utiliza. Lo pongo aquí porque es cierto, ¿eh? Esto está en todas partes, ¿eh? Cuidado. Hay que tomar una decisión y venga rápido, rápido, cuando tenemos tiempo. Te va a llevarte 6 meses para hacer una meta-análisis, a ver si esto que hacen los expertos, revisiones rápidas. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ahí tiene su limitación. Después, que quiera, puede hacer o reporte, o estudio de caso, reporte, ¿de acuerdo? Un artículo corto, una carta científica también, ¿bien? Que es una comunicación clásica de breves hallazgos preliminares, bueno, también interesante, ¿eh? Es muy concisa y un análisis de reflexión también o posicionamiento sobre un tema, una investigación concreta, un debate sobre un tema concreto. Por ejemplo, otro día, un artículo sobre el ácido ciálico, no sé si lo habéis leído en Telegram. Y bueno, sobre el ácido ciálico, pues mira, puede haber un artículo de reflexión o posicionamiento sobre ese otro artículo y qué es lo que hacemos nosotros en la praxeología naturopática, por ejemplo, con el ginseng, ¿no? ¿Ve cómo se trabaja? Y después estaría, no lo he puesto aquí, pero estaría también el tema de una referencia de un libro. No quiera decir, mira, hay un libro sobre tal tema muy interesante que se ha publicado tal, 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 y quiero hacer, pues evidentemente una presentación, un análisis de ese libro. También se puede hacer, ¿a que sí? Así que en el simposio se permite que podamos ir variando, recomendado por revisiones rápidas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo hacer una revisión rápida, ¿eh? ¿De acuerdo? Y siempre, pues evidentemente todos conocemos todas
Las bases de datos, las clásicas, María José, que consultamos siempre, ¿no? PubMed, Web de Ciencia, con lo clásico, ¿de acuerdo? Y los términos clásicos, con las palabras claves naturopáticas, que hay que ponerlas, ¿de acuerdo? Y después, evidentemente, si vamos a hacer revisiones, hay que ponerlo también el método. Oye, ¿qué método hemos utilizado? Pues mire usted, una revisión rápida. ¿Y eso en qué consiste? Vamos a haber revisado la base de datos totales, hemos excluido estos artículos, hemos incluido estos artículos. Bien, porque si hay 20.000 artículos, no puedes incluirlo todos, ¿no? Tienes que poner criterio de inclusión y criterio de que tú excluyes los demás, ¿no? Bueno, yo voy a coger 20 artículos, nada más. ¿Y por qué los ha leído usted esos 20? Porque cumple con estas características. Bien. La redacción tiene que seguir la estructura IMRD y D para trabajos de investigación. Para otros se puede adaptar, pero seguimos las normas APA internacionales, que son las mejores que hay. El título no más de 15, menos de 15 palabras. No te pongo un título como algunos. En María nos hemos Claro. puesto algunas veces, ¿no? Nos pasamos un montón. Esto, y yo, un título menos de 15 palabras, ¿queda claro o no? E incluir variables como población, intervención y resultados. Por ejemplo, intervención naturopática. Es el clásico que ponemos en todas partes. Metodología de la intervención naturopática, tal tema. Por lo menos que aparezca, ¿no? Por ejemplo, efectos de un programa de hidrotecnia contrastada sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en adultos con estrés laboral. Un ensayo piloto aleatorizado. Bueno, aquí tiene un título. Con terminología naturopática, la verdad. ¿Te Mm, gusta el título, María José? Está bien, ¿no? sí. ¿Eh? Una vez le demos el título hay que hacer resumen. ¿Qué es un resumen? Pero usted voy a resumir, que es el Astra clásico. Alguno te dice que lo ponga en inglés también. Simplemente por explicar lo que va a hacer, ¿no? Es lo que llamamos la carta de presentación. ¿Y qué incluimos aquí? Pues la introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Punto. Ta. Oye, el Astra, una introducción. Pero no te vayas a escribir, ¿no? 40 páginas, ¿no? La introducción. Breve. ¿De acuerdo? Breve marco del problema de salud, área de conocimiento. ¿Cuál es el contexto? Pero usted, voy a empezar a hacer esto porque hay esto, este tema se está debatiendo, es importante. Hay varios investigadores sobre el ácido ciálico, por ejemplo, el tema de cáncer, y pues lo llama el contexto. Segundo, breve revisión, lo que se sabe y lo que no se sabe. En inglés se llaman el gap de conocimiento. Es decir, ¿qué es lo que se sabe sobre esa partícula concreta, el ácido ciálico, por ejemplo, ¿no? Pero usted se sabe esto, resumen. Pero vamos a abordar lo que esto es lo que no se sabe, y se llama, en terminología internacional le llaman el gap de conocimiento, es decir, lo que no se sabe y las limitaciones de estudios previos que ha habido. Mire usted, hay 3 estudios, pero hay un sesgo en tal tema. Por ejemplo, un estudio este muy curioso, ¿no? Sobre el tema que dice que la leche no produce mucosidades. Pues bien, es la conclusión que sacan. Bueno, pues el estudio es una encuesta, ¿me entiendes? Es una encuesta. 5.000 euros que dio una empresa. ¿De acuerdo? Sí, hay que ver un poquito lo que no se sabe todavía y las limitaciones, después la justificación. ¿De acuerdo? Oye, yo quiero justificar porque estoy hablando de esto y porque lo estoy investigando. ¿Por qué? Porque quiero, evidentemente, ese vacío que está ahí, que no se sabe de estar, pues quiero introducir este elemento nuevo. Bien. Por lo tanto, y para llegar a ese gas para la naturopatía, relevancia clínica, praxeológica, para la salud pública en general. Bien. Y después el objetivo. La pregunta clara y los objetivos que pretendemos. Esto es la introducción, prácticamente como dicen todos los manuales, no te pases de 200 palabras. ¿Eh? Y después está el método. Oye, ¿qué método vamos a utilizar? Como una revisión bibliográfica, pues evidentemente la base de datos tal, criterio de exclusión y de inclusión. Punto. Aquí está. Criterio de inclusión y exclusión. Bien. Si hubiéramos hecho un ensayo control aleatorio, un doble ciego, hay que ponerlo lo que vamos a hacer. No es un estudio doble ciego, un estudio ensayo in vitro, es in vivo. Bueno, pues especifique usted cómo va a hacerlo el método. Después, si va a ser un estudio longitudinal, porque población, ¿entienden? Intervención, pues evidentemente, ¿eh? La frecuencia, como hay una revisión bibliográfica, pues evidentemente. Después se pueden añadir los métodos que se han utilizado en la referencia que vayamos a utilizar. Si un solo artículo, por ejemplo, el que vimos antes dice método in vitro, boom, en animal,
¿de acuerdo? En humanos, bueno, ¿dónde se ha hecho? En la intervención hay que explicarla también, ¿no? Por ejemplo, si es un suplemento, especificar marca, dosis, principio que lleva. Si vamos a utilizarlo de esta manera, pero como simplemente una revisión bibliográfica, pues eso es si hubiéramos hecho el experimento, decía que bueno, está la marca que damos, ¿eh, María José? Ya. ¿Eh? En un estudio muy interesante, me voy a autocitarme, con dos marcas muy interesantes del mercado que dice que llevan hierro, ¿no? Pues un estudio, pero vamos, preciso, y la diferencia es abismal entre las dos, ¿eh? Sí. Abismal. Si quieres la presentamos un día y la decimos públicamente porque están en el mercado. Abismal la diferencia. Por lo tanto, hay que poner como las mediciones. Si vamos a hacer un estudio bioquímico, análisis, sí, ¿qué variables vamos a utilizar? Esta, la variable que vamos a utilizar es que he cogido, por ejemplo, 10 investigaciones de tal, incluido esta, y estas 10 las he incluido por esto, porque la conclusión, según el objetivo que me he planteado, con estas 10 podemos sacar una conclusión que llena un vacío que hay ahí y es importante para la práctica naturopática. Pues ya está. El análisis estadístico, pues hay un montón de programas en el mercado y universidades que también tienen ya programas muy interesantes, que te hacen estudios estadísticos, le metes los datos y haces... Y tienes que andar como antes con el boli. ¿De acuerdo? Y hoy en día la mayoría tiene ya incorporado inteligencia artificial y tú le dices, quiero una regresión estándar, quiero esto, y te lo hace rápido, ¿eh? Le metes los datos y te hace los gráficos, ¿eh? ¿De acuerdo? Mm. Y si es cualitativo, pues también hay que decir cuál es el método. Por ejemplo, lo que hablamos antes, en la encuesta X o poner la clave también. Y después hay que poner los resultados. De forma objetiva y sin interpretación. Los resultados no se interpretan, es la conclusión. Los resultados se expresan. Mira usted, los resultados han sido los siguientes. De los 10 estudios, 10 esto, 2 esto y 3 esto. Bien. No, aquí no hay que decir, no hay que interpretar todavía. Entonces, si nos gusta que hay que hacerlo en una tabla, figuras comparativas, pues el estudio tal, pues hacemos gráficos. ¿Te acuerdas los que hacíamos con los antibióticos? Resistencia, ¿no? Poníamos, ¿te acuerdas, María José? Seguridad, eficacia y biodisponibilidad. Pues lo mismo aquí. Le podemos poner los gráficos. De todas maneras, hoy en día, en Word, por ejemplo, te viene también para hacer gráficos también muy interesante. O sea que aparte de programas informatizados, también ya en Word lo tiene incorporado los gráficos, ¿eh? Y estadísticas. Muy interesante. ¿Eh? Y comienza el flujo. Si se aplica las características, está, presenta bien los resultados de la variable principal que vamos a utilizar, por ejemplo, el mTOR o las otras moléculas, ¿de acuerdo? Y después los datos estadísticos, pues si ha habido una desviación, intervalos de confianza, los valores, eso hay que ponerlo también, analizando las 10 investigaciones, o si hacemos nada más que una, como es el artículo ese, yo me voy a coger una nada más, bueno, pues lo según, ¿de acuerdo? Y después, aquí sí, en la discusión, sí, en esto no, porque algunos se ponen resultados, no, el resultado se presenta. En la discusión es donde se hace la interpretación. Es decir, ¿qué significan los resultados que ha obtenido? Y después, bueno, contrastarlo con otros estudios previos. ¿Coincide? ¿Contradice? Oye, de los 10 estudios, bien, pero ahorita de que esto dice que contradice otro o coinciden. Pues estupendo, pues explica los posibles razonamientos, razones de las coincidencias o no coincidencias. Hay estudios muy interesantes que dicen lo contrario uno de otro. Ya, sí. Es impresionante. Te pones a estudiarlo y dices, no, ahora esto es lo contrario. Bien, estupendo, pues a ver, vamos a razonarlo el por qué, ¿no? Y después las limitaciones que ha tenido el estudio. Decir, mira, he tenido poco tiempo, no ha habido financiación. Oye, discute las debilidades de tu estudio. Muestra pequeña, corta duración, ¿de acuerdo? Y su impacto en la interpretación que tiene el tiempo y la financiación o el sesgo concreto. Y después viene la parte importante que hablamos antes, implicaciones para la praxeología naturopática, clave y fundamental. Sí. ¿Cómo nos vamos a la práctica de nuestra consulta? Y después, como tiene que ser abierta, se llama idea heurística, oye, que eso sirva para futuras investigaciones. Es decir, después de esto que yo he hecho, ¿qué otras preguntas me sugieren para seguir investigando? Claro.
Sí, que estudio futuro llama idea heurística. Bueno, pues esto es a grosso modo lo que vamos a hacer, ¿no? Y después al final pues está la conclusión. ¿Que la conclusión? Pues una o dos frases finales en la que tú puedes digas, mira, pues concluyo. Este estudio, tal, y estas características, pues tal tema, ¿no? Como decimos siempre, pero hay que seguir investigando. Sí. Referencia, vamos a utilizar Vancouver o APA, ¿eh? Ya el comité científico decide cuál de las tres podemos utilizar. Si vamos a utilizar Vancouver, todas la misma. No vale que uno utilice Vancouver, otro APA, otro no. Vamos a utilizar todos la misma, ¿de acuerdo? Ya el comité científico dirá, mire usted, todo que ir en formato estandarizado Vancouver. Ah, pues todo el mundo tiene que ponerlo en Vancouver, no en APA, ¿de acuerdo? Eso en Google te lo pone también. Si vais al buscador de Google, donde pone, ¿cómo se llama? Google Académico, Google Academic, que se llama, ¿no? Te salen los tres formatos. Tú dices, elige el que usted quiera. Pero, pero tenemos que poner unos para todo igual, ¿eh, María José? Que no haya uno Vancouver, otro APA, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Lo vemos, ¿no? Y después siempre esto conviene, porque esto no lo hace muy poquito, ¿eh? Muy poquito. Lo subrayo. Porque uno empieza y dice, bueno, me leo uno, pero pongo 20. Hombre, 20, pero usted lo ha leído y dice, no. Está pasando un montón de... ¿No habéis visto un montón de artículos, viene un montón de referencias y se habrá leído todas ellas? Ni de coña. Y después lee algunas y se contradicen. Se léetela simplemente, por lo menos cita la que hayamos leído, ¿no? ¿O no? Las que corroboren también lo que estás diciendo, porque si no, si pones las que se contra... Y advertencia, advertencia. Cuidado con la inteligencia artificial que se inventa las citas bibliográficas. Como no se lo ponga muy clarito y quiero referencia contrastable y bien, y después tienes que contrastarla tú también, no te fíes, porque se la inventa, ¿eh? Sí. Cuidado, que algunos piensan que... Y siempre prioricemos las fuentes primarias, artículos de investigación original sobre citas de la cita de la parte contratante de la parte contratante. No, vamos a ver los originales. ¿Dónde está la investigación original? Aquí. Los otros son estudios sobre esa investigación. Pero eso conviene que citemos, ¿no? ¿Eh? Y después conviene que eso ya el comité científico establecerá las guías consor. ¿Eh? ¿Cuáles son las guías de report que hemos utilizado? Normalmente las guías consor, que son las más clásicas, ¿vale? Y ya la presentación de diapositiva, pues eso ya cada uno que se la ponga, pero vamos, que una diapositiva no vaya a poner que dure, ¿no? Sector uno que nos lleva más de una hora hablando, ¿no? Aquí están los minutos, dominio del tema, ¿de acuerdo? Y los estándares científicos. Este esquema queda claro más o menos, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? El comité científico tiene que decidir ponerlo en el documento antes de que, para que esté en la página web, si va a ser Vancouver o va a ser APA o va a ser... ¿De acuerdo? Vale. Hay que ponerlo. Creo que la más conocida es Vancouver, ¿no? Claro. Es la más sencilla, poner delante el apellido, las siglas, después la fecha, la investigación, el volumen y después las páginas. Yo creo que ese es más sencillo que el otro, ¿no? Para empezar, yo creo que con eso estaría bien. Y Y, aparte, sobre cuando... todo, y que hay que poner la fecha, ¿eh? Porque cada uno pone investigación tal tema, pero pone usted la fecha y las páginas. ¿En qué página está? Las páginas hay que citarlas también, ¿a que sí? Sí. No vale si hay un estudio que dice que, como que un estudio que dice que, pero ¿dónde está el estudio? Diga usted la referencia, en qué página se encuentra, en qué revista, indexada, revisada por pares, que son las que tienen validez. Si no están revisadas por pares, ni están indexadas, validez cero. Por lo tanto, para la referencia bibliográfica hay que insistir que sean en revistas indexadas y revisadas por pares, no revistas de estas que... No, yo opino que... No, mire usted porque eso le da más validez a la ponencia, porque te vas a revistas indexadas, que sé, y revisadas por pares. Si te ponen a hablar de Mandicho, 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 pues Mandicho no, ¿no? Como dije antes, hay un investigador en la universidad de no sé cuánto que dice que, y a veces ni la universidad existe, ¿eh? Te pone a investigar y dices, esa universidad ni existe.
Bueno, la citan, como nadie yo creo que se va a poner a investigarlo, pues te lo citan también, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es la idea y después la revisión lo vamos a colgar en la página, en la web lo vamos a colgarlo también y en el comité científico, cómo se hace una revisión rápida. Aquí está el estudio, creo que está puesto en la intranet también, lo pondremos en el comité científico, ¿no? Es una guía que se hizo cuando en aquella famosa asamblea de la OMS que hizo vía telemática, cuando pasaba todo lo que pasaba, pues invitaron a la Federación Mundial de Naturopatía para trabajar con investigadores naturópatas de todo el mundo para propiciar revisiones basadas sobre el tratamiento naturopático en salud inmunológica. Oye, fue un reto enorme aquello, ¿eh? ¿De acuerdo? Y entonces nos llegó el comunicado, ¿eh? Fue la época relacionada con el COVID-19, todo el tema de aquella época, bueno. Y estas son las entidades que en aquel momento pues, participamos en revisiones rápidas. Está la Universidad de Tecnología, todos son americanos, canadienses, veo, ¿no? Americano, canadiense, y aquí aparecemos nosotros, ¿no? Y menos mal, ¿no? Y hicimos un buen trabajo, ¿eh? ¿Eh? Después están los herbalistas de Australia, ve todos son estos son americanos, canadienses. El NIR era instituto, estos son todos americanos, el Basti, la universidad, todos son americanos, menos nosotros que estuvimos aquí en aquella época, pues aportando, ¿no? En la red de investigación que tenemos, y que es una revisión rápida. Pues aquí está la definición, no hace falta ni inventarla, publicada por la agencia for Healthcare Research and Quality, HRK. ¿Ves? ¿Está definido? Sí, pues aquí está. ¿Tiene validez? Sí, pero comparado con revisiones sistemáticas, pues evidentemente ya lo hemos visto. Este es el tiempo normal, que se tarda en una revisión rápida, 5 semanas. O sea, que está calculado con cronómetro y todo, ¿eh, María José? 5 semanas como mínimo. Si quieres hacerla bien hecha, como estamos diciendo. Si dice, mira, voy a poner aquí que esto cura esto y que esta planta es muy buena, o que la cuántica esto, que la energía hace esto, que esto hace, cuidado, cuidado. Mínimo 5 semanas, ¿qué te parece? ¿Eh? Y la revisión sistemática lo que hace, a veces se omite en etapas porque esta va más rápida, ¿no? Tiene otras denominaciones. Resumen de por si queréis mirarlo en internet por aquí, ¿no? ¿Y para qué se diseña esto? Pues temas de investigación nuevos, emergentes, como lo que estamos nosotros vamos a desarrollar. Revisiones anteriores, actualizarlas, temas críticos, ¿eh? O evaluar lo que ya se sabe sobre una temática concreta. Bien, este es el objetivo. Curioso, ¿no? Ah, muy bien. Los plazos, 5 semanas de quien se lo quite, ¿eh? Puede variar unos días arriba, unos días abajo, ¿eh? ¿Eh? Cuidado, que una revisión en un día, 2 días, no cuela. ¿A que no? Y aquí está la cita. Aquí tenéis la cita. Grant et al. Son colegas 2009, ¿no? La pregunta es, yo hemos puesto pico porque es la genérica, pero ya hemos visto que en naturopatía utilizamos esta y la desarrollamos más ampliamente como viene puesto en el documento. Fuentes son limitadas porque hay poco tiempo, por lo tanto no puedes revisar 1000 artículos porque no te da tiempo, ¿a que no? En 5 semanas como mucho y tienes que leerlo bien, repasarlo bien, analizarlo bien, darle vueltas. Hombre, lo mínimo mínimo son 20. Ya 20, ¿eh? Dice, ya tenemos 20. ¿De acuerdo? Y lo que dijimos antes, criterio de inclusión y exclusión. Por ejemplo, sugerencia. Solamente artículo donde aparezca el tema a tratar, por ejemplo, la enzima concreta, el metabolito concreto y el problema de salud concreto. En el titular, no que aparezca en el estudio. Pero yo voy a hacer sobre la línea de mTOR. mTOR, tal, tal, y tal. En el titular tiene que aparecer siempre mTOR, no en el desarrollo. Por ejemplo, es un criterio de inclusión, que sí. Que aparezca en el titular. Por ejemplo, valoración. Como tenemos tiempo limitado, no puede ser una crítica rigurosa porque te va a llevarte meses y meses para hacerlo. Tiene que ser rápido. Y síntesis, pues fundamental. A veces siempre la síntesis es más cualitativa que cuantitativa, porque cuantitativa hay que hacer estudios estadísticos, que sí. Sí. Más bien siempre son los resúmenes que siempre son descriptivos, cualitativos, que también ven aquí te os pongo las fuentes,
¿eh? Ve cómo hay que hacerlo. Mira, esta es la que había que poner, ¿ves? La que hablamos antes. Esta diríamos la ideal. ¿Cómo se existe? El nombre, bueno, y pone primero el apellido, después el nombre, el año, que es fundamental. Aquí está, revisiones rápidas. Aquí está. El volumen, después la página, y aquí podría ampliar un poquito más. Bueno, en limitaciones, pues ya lo hemos visto. Cuando se ponga y hablemos, vienen críticas. Hay que decirle claramente que son revisiones rápidas. Y si alguien pregunta, como a mí me preguntó una vez uno, oye, ¿por qué no hacéis revisiones sistemáticas? Digo, ponga usted 100.000 euros encima de la mesa y lo hacemos mañana. Ya. Pues Respuesta rápida, no cortar, no es que ustedes porque di, porque está, porque no hay estudio, no, no. Ponga usted 100.000 euros y tiene usted las revisiones sistemáticas y metaanálisis que usted quiera. es una rápida, son 5 semanas, imagínate una sistemática. Vamos a una sistemática a los 6 meses, no hay quien te lo quite como mínimo, ¿eh? ¿Eh? Y estos son teorías limitadas, cautelosos los hallazgos y que eso lo entienda y que lo digamos cuando nos estamos presentando, que eso no es "Oh, he investigado, esto es la verdad absoluta". Mire usted, ¿no? Esto es una revisión rápida, tiene sus limitaciones, ¿eh? Y, hombre, si puedes contar con un experto que te asesore, mejor todavía, pero bueno, tampoco hay muchos expertos en esto, ¿eh, María José? No hay muchos. ¿De acuerdo? Y Y después viene, como comentamos antes, que esto en política se utiliza mucho. El problema es la presión que se somete para hacer una revisión rápida. La expresión clásica, ¿para cuándo? Para antes de ayer. Pues tienes que traerla en 5 minutos y el comité de expertos ya sabe lo que dice, ¿no? Sí. Cuidado, pero como es igual, que no echan cuenta de tanto ciencia científica y después se pasan la ciencia por donde se la pasa. ¿Eh? Vale. Y aquí pongo algunas fuentes más, esto lo vamos a colgarlo, que lo que significa pico, definición del problema, intervención, comparación si procede, ¿eh? Y los artículos tienen que ser relevantes en la práctica profesional, porque no son relevantes para la práctica profesional naturopática, no merece la pena incluirlo, ¿a que no? Tiene que ser relevante. ¿Eh? Y aquí está, esto es un buscador de preguntas pico, que le da aquí, te va a la base de datos, bueno. Aquí tenemos bibliografía sobre el pico. Ya lo hemos ampliado. ¿Eh? Aquí os pongo un montón de estudios que lo colgaremos en la red para que se vea. Mira, esto es un estudio interesante. Hablando, por ejemplo, lo que hemos dicho antes. Primero, resumen. Utilización de la TD Pico, mejorando la investigación PubMed por las cuestiones clínicas. Total, que publicado, bueno, todo eso. Antecedente quiere decir contexto. Entonces, tenemos que poner antecedente o contexto. Aquí está. Basada en la evidencia, como en medicina, pues se pone hasta que naturopatía basada en la evidencia ya hemos publicado mucho. Pero bueno, esperemos que publiquemos más. El resumen, bueno, para aquí está, un resumen, como dijimos, una para que está resumen, pues tienes que poner cuál es el método que vas a utilizar. Está por aquí el método, aquí está el método. Este ensayo aleatorio fue diseñado como un estudio piloto para medir, bueno, hay que explicar cuál es el método. Y una vez que tenemos el método, pues hay que explicar los resultados. Mire usted, resultados. Los participantes que usaron la plantilla tal, resultado, pero sin interpretar como dijimos. Y una vez está el resultado, pues sacamos la conclusión. Debido al pequeño número de búsquedas para cada brazo, ese estudio piloto no puede demostrar una diferencia tal, tal. Bueno, ¿ve la estructura? El contexto. Sí. Objetivo, método, resultado, sin interpretar, discusión, conclusión. Está. Y aquí, recursos de revisiones rápidas, pues también aquí hay. ¿Eh? Este es un libro electrónico muy interesante, publicado por la World Health Organization 2017, donde se explica muy bien lo que son la revisión rápida, cómo se hace. Bien, pongo el enlace por si alguien quiere. Bueno, para aquí lo he resumido. Esto lleva un montón de horas hacerlo, ¿eh? Sí. Porque todo está en inglés, hay que traducirlo a español, ponerlo aquí, explicarlo, está muy bien. Resumen, pues aquí está. Aquí tenemos otro de revisiones sistemáticas, bueno, de la OMS está muy bien hecho, ¿eh? Este también tenemos otro, se puede investigar herramientas y es una bibliografía, sobre revisiones rápidas, por ejemplo aquí una muy interesante. Estos son estudios ya hechos para que se vea cómo se hace una revisión rápida, el objetivo, bueno, todo, ¿eh? Eh, en tecnología de la salud, evaluación, ¿ve?
Este es un estudio muy interesante, ¿no? Es una revisión rápida. Esas son revisiones rápidas y Aisha. A que le interese, que vente pincha, dice, aquí está la revisión. ¿Cómo lo han hecho esta gente? Estos son, ¿eh? Aquí está bien explicado cuál es el objetivo que se pretendía. Describa las características de las revisiones rápidas y examine el impacto de las variaciones metodológicas. Aquí. Impresionante, ¿no? Aquí está modificaciones Delphi, al modelo Delphi, también, que es una naturopatía utilizado mucho también el modelo Delphi. ¿De acuerdo? Y estudios muy interesantes. Bueno, pues aquí tenemos otro. Evaluaciones, bueno, son revisiones rápidas para que sirva de ejemplo de cómo se hace una de miles y miles que hay hecha, ¿no? Mira, este estudio es muy interesante también. Aquí está. ¿En qué consiste? Antecedente. ¿Eh? Mira, esto es una revisión. ¿Ves? Mira, método. Se realizaron búsquedas, aquí está, en dos bases de datos. Y Corran también. Sitios web de internet de productores de lista de referencia. Oye, está bien, ¿no? Resultados, se incluyeron 100 artículos. No está mala revisión, 100 artículos. Bueno, y es rápida, ¿no? Más un informe complementario que se publicaron entre 1997 y 2013. ¿Eh? Se clasificaron 84 documentos y después yo tengo que explicar cómo estructuras tú las 20, o si quieres hacer estudios no solo como hemos visto antes de ejemplos, se puede hacer también. Después aquí un montón de También lo ejemplos, interesante es utilizar los metaanálisis, ¿no? Para la revisión rápida. pero tiene sus limitaciones como estamos viendo. Revisión rápida, que sí, tiene limitaciones. ¿Eh? Cuidado, pero un profesional naturópata, cuando dedicamos a la investigación, sabemos distinguir una de otra, que sí. Sí, Ahora el que no lo mete todo. Oye, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Pero es de una señora. No de los nuestros, como decimos, es de otra ciencia de la salud. En una red social, que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X. Pone que el limón no curaba el cáncer. ¿Te acuerdas de eso que lo comentamos? Bueno, pues aquí sí, están los datos. Córtame de la capasa 3, de la capasa 3, el aceite esencial de limón. Oye, si usted dice algo, ponga las referencias y nadie le contesta y dímelo usted, pues te queda fuera de juego, que sé. sí. O aquella que dijo que el diente de león tenía actividad estrogénica. Oye, esas afirmaciones, cuidado, cuidado, que después llega alguien que sabe más que tú y te dice, te lo dice claramente que da. Después no puede decir, es que yo soy, tengo un título de. Usted tendrá usted un título, pero eso no es cierto, es falso. Ya, Y lo dice, cuidado con esas afirmaciones que tienen que estar sustentadas con el método científico. Y otra cosa es que opinemos. Yo puedo opinar lo que me da la gana, pero que sepa, claro, lo que es una opinión de lo que es un conocimiento científico. Cuando Distinguir digas de un algo, conocimiento, lo que es un artículo bajo la científica, a decir, no, este conocimiento, pero mi opinión es particular o eh, personal es... efectivamente, pues entonces ponlo al empezar, mire, este es un artículo de opinión, no un artículo de análisis científico. Como una opinión no analizo ningún tema, realmente, esto, porque si un análisis científico tiene su método, una opinión, pues yo opino que los extraterrestres no existen. Muy bien, ¿no? Está muy bien, pues dígale usted que no existen los extraterrestres, pero diga usted, no, es que no hay ningún estudio que diga, me gusta que tiene usted 40 estudios que dicen eso. Es que no. Como dijo un gran pensador que se llama Ludwig Wittgenstein, dice, de lo que no sé, prefiero no hablar. claro, Oye, es que te meten unos libros donde te pone que tal, te hacen cuatro preguntas clave y te queda, y ya no vale decir los alópatas, lo alternativo, lo tradicional, lo convencional, que no vale decir eso ya. Bueno, pues aquí están todas las referencias, lo vamos a colgarlo, lo vamos a poner también en el grupo para que después que quiera vaya a esto. Y aquí pongo ujú, ya ejemplos, revisiones rápidas en inglés de aquello. Mira, aquí se hicieron una muy interesante. Mira, esta es una revisión rápida de la vitamina D. Está muy bien hecha. Muy bien, muy bien. Siguiendo los cánones que estamos hablando, ¿no? Otro, los efectos participan en actividades creativas sobre la salud y el bienestar de los niños jóvenes. Un rápido examen de la literatura. Bueno, están traducidas y con estos ejemplos creo que se puede hacer una buena ponencia, que sí. sí, Si hay alguna duda, lo que podemos hacer es otro día, pues como nos va a dar tiempo, pasemos otro. Y entramos ya en detalles concretos sobre cogemos una de ellas, de las 20 que tenemos, y la desarrollamos y ya está. Siguiendo lo que estamos viendo, ¿no? yo había pensado aprovechar el Congreso Ibérico para hacer un ensayo.
Bueno, va a ser un ensayo. Sobre el ácido ciálico, y ese sería muy interesante porque el artículo es espectacular. Descubre ahora que el ácido ciálico está también implicado en el cáncer. Si me están buscando 20.000 cosas. Bueno, está hiperexpresado, no es que esté. Eso es una molécula que la tenemos todos, que cubre las células, ¿no? Ya está, pero después de por acá está hiperexpresada. Ahora vamos a buscar cómo neutralizamos la hiperexpresión o el ácido ciálico, pero el problema del ácido ciálico es necesario. Ya sería una ponencia interesante para ir preparar una revisión rápida o nuclearlo en torno a una investigación nada más. Que después hay que ponerlo. Mira, esto solamente es una investigación. Aquí está el autor, aquí está el título, tal tema y aquí está lo que dice este autor. Esta es la conclusión y cómo se aplicaría en la praxeología naturopática, pero con las limitaciones que es un estudio nada más. Eso no entiende cualquiera que sí. Pero no sobre, este me llama. El ginseng, impresionante. Cómo esto sobre la enzima que produce la hiperexpresión. Bueno, va a salir el artículo dentro de unos días también. Pues está muy bien. Lo que hablamos ante temas de actualidad. Ahora podemos coger los clásicos, ¿no? El ajo, no sé cuánto, la primera investigación del año 45, ¿vale? Pero temas ahora que sean de debate, interesante, ¿no? Que vean que los naturópatas estamos al día y que conocemos y sabemos y estamos. Estamos donde que está. Cuando usted me habla del ácido ciálico, yo sepa responder también que es una investigación que dice que tal. Hay que responder, ¿no? Ya tenemos que estar al día, a ver, bueno, también lo notas, cuando viene a consulta sabes ya los temas que ahora se están trabajando más y si tienes interés, pues hay que investigar para poder estar al Claro, día. tela. ¿Eh? Y después viene el debate, porque después te preguntan, y esto, aquí está. Aquí está la vía metabólica, así como funciona el tema, que lo hemos hablado miles de veces. Aquí está todo estudiado, los estudios científicos que lo avalan. Y después está la práctica profesional de años también practicando que sabemos que funciona. Pero si encima tiene una base científica, pues se la da mejor que aquella famosa frase que hemos escuchado muchas veces que dice, a mí me funciona. Sí. María Luisa, ¿has escuchado tú alguna de esa expresión alguna vez? A mí me funciona. Sí, es muy típico decir, a mí yo esto lo estoy usando y a mí me va bien. Efectivamente. Cuidado con esa expresión. De a mí me funciona. Sí, lo típico dice, joder, es que una aspirina a lo mejor a ti te sienta bien, a mí me sienta mal. Efectivamente. Pero si tú te basas en estudios y ahora tu experiencia y todo esto, pues evidentemente tú puedes llevar a controlar el proceso. Porque, ¿sabes? Es igual que tienes un coche, el coche se estropea y te dice, Toquillo, dale un porrazo aquí que a mí me funciona. Dice, joder, pues le he dado aquí arriba y el coche no sigue andando. A mí me funciona. Coño, lo normal es que sepa cómo funciona el coche, el motor, llevarle a un técnico que sabe que sí. Pero no le dé un porracito. ¿A Que ti te te dicen a funciona? mí. Sí. Sí, lo hemos escuchado y dice, dale aquí un porracito que funciona. A mí me funciona, dale. Y después ve que al final vienen los problemas de interacciones, de cosas que alucinan las interacciones que hay, por ejemplo, con vitaminas. Impresionante las interacciones con fármacos. Impresionante, ¿eh? Y con los análisis clínicos, no ve las interferencias con alimentos, con plantas, cómo interfieren en la analítica también, que pueden subir y pueden bajar. Me resultó una cosa muy curiosa cuando trabajaba yo en Sevilla, en Amama, en la sección de cáncer de mama, de mujeres con cáncer de mama. eh, Vino una chica que es enfermera, precisamente, que sabe leer analítica, más que después está metida en el ajo, Ujú. y, y me dijo que últimamente las analíticas le habían salido muy raras. Y entonces le pregunté, digo, ¿has ido al médico al oncólogo para que te revise a ver por qué Claro, toma quimio? ¿Estás con la misma alimentación? Dice, he metido algo nuevo en la alimentación. Digo, ¿qué has metido? Dice, una fruta tropical, que su padre tiene una frutería, y a mí me encanta porque desde que estoy comiendo esa fruta, el estómago me está sentando mejor los alimentos por el tema de la quimio, que no me sabe, que la comida no me sepa a hierro. claro. ¿Vale? Digo, pues, y todo fue dejar otra vez esa fruta y las analíticas se le establecieron. Por eso es importante las interacciones, plantas, alimentos, nutrientes, porque tienen más interacción de la que pensamos, ¿eh?
pero mucho más, y la analítica un montón, y después con el producto, con el hígado, con el SIP, con todo eso, qué locura, ¿no? Y a Entonces, la misma forma no es que los oncólogos cuando te meten en un ensayo clínico, lo mm, primero que te dicen no vais a tomar ninguna infusión y no vais a tomar, pero vamos, ni una simple manzanilla. no, por eso, pero primero tiene, pero ese señor, que es un tema que estamos ahí en el debate, tiene que colaborar con el profesional naturópata. Otra cosa es que el señor o la señora se la tome por su cuenta. Es otra cosa. Otra cosa es que esté con un naturópata, normal que colaboremos, ¿no? ¿De acuerdo? Mire usted, esto es nefrotóxico por esto, ya lo sé, va a pasar por aquí. Le ponemos esto, ¿vale? Y trabajamos en equipo. Si el futuro es trabajar en equipo, ¿o no? Sí, es No, la no otra. tenemos otra opción porque es que ahora para trabajar en equipo hay que conocer el lenguaje, saber de qué estamos hablando y decir, mira, que el ensayo clínico por aquí, fíjate lo que puede pasar, ¿vale? Vamos a hacer esto, que no va a interferir. Oye, es que no está puesto en el protocolo, pues habrá que incluir lo que va a tomar, que es lo de caballo, que va a tomar esto y lo va a tomar con enzima Q10. Además, miel de romero que está muy rica. ¿Está? Y lo preparamos todo bien para decir, oye, pues funciona. Funciona. Calidad de vida aumenta, está mucho mejor, es más rápido y más eficaz. Y aún le puede decir, mire usted, pues hacemos el seguimiento con las pruebas y que siga exclusivamente con esto, como han decidido algunos. Y dice, oye, pues funciona, yo, claro, ¿no? Pero hay que llevar un control también analítica, muchas cosas para evitar, a mí me funciona, tómate esto que es muy bueno, que me han dicho que la Q10 es muy buena y que la omega 3 es magnífico, que te quita hasta, ¿entiendes? O, o inositol-colina, pues te va a disolver el cálculo. Bueno, pero esto es otra cosa. Está hablando de profesionales naturópatas colegiados que tenemos la consulta y atendemos. Y lo normal es que con el tiempo tenemos que ir colaborando. Porque no hay otra opción, no puede estar los dos peleados. Este me ha dicho esto, este de quimio, este el otro, y yo le bajo cuerda le doy esto. No, hombre, bajo cuerda no. Voy a llegar a uno. Si le digo que estoy con el naturópata, dice, "Hombre, claro, ¿y usted tiene alguna duda que me llame. Está. ¿Ha dicho que esto no se, no, esto que no se va, que no sé cuánto? Usted que me llame. Me gusta el teléfono y yo lo llamo. Está. Y sobre todo, todos esos datos que vamos obteniendo, ir guardándolos y Ahí hacerlo. está la clave, ahí está la clave. Estadística y decir, aquí está, antes y después estudio. Ojalá nos dejaran con el tiempo que te podamos trabajar en equipo en un hospital, venga, prueba esto y hacemos un equipo. Oye, resultados rápidos. Joder. Oye, que en vez de estar 2 semanas, está en una semana y ya está fuera. Es la recuperado. Mira, ya hemos conseguido un objetivo, ¿a que sí? Ideal que pues, se pueda. Efectivamente, recuperación ya en algunos sitios privados están haciendo algunas cositas interesantes al respecto, pero es la opción. Un artículo que va a salir a mediados de este mes sobre este tema, del trabajo en equipo. Que nos entienda cómo trabajamos y hay que explicarle. Por eso hay un documento que ha salido por ahí que se llama Diálogo entre el naturópata y el médico. Leedlo el documento, porque esas son las preguntas que nos hacen. Una vez que se queden tranquilos y estamos todos tranquilos, trabajamos por el bien de la persona, que es lo más importante, ¿no? Así que nada. Bueno, pues nada, pues quedamos en el tema. Ya esto lo ponemos también en las redes y vamos a ir pensando si el próximo día hacemos alguno ya más concreto, ¿vale? Perfecto, sí. Venga, nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Luego. Hasta luego, nos vemos.